Bueno, yo sé que estamos viendo la primera carta de Juan, pero quise iniciar este año con otro estudio, un estudio sobre el comienzo del año, para, para después continuar la siguiente semana con el estudio de la primera carta de Juan. Termina el año, un éxito más. En mi escuela primaria y también en la secundaria, que era la misma, ¿verdad? El Colegio México. Durante la premiación de fin de cursos, pues teníamos que ir vestidos de gala, ¿verdad? Un blazer azul marino y pantalones blancos o crema, no me acuerdo. Así todos vestidos de gala y con la música de pompa y circunstancia. Cantábamos algo que decía: termina el año, un éxito más. El noble peldaño y ya no me acuerdo qué más, ¿no? Este era un canto de triunfo que cantaban todos los alumnos al final del año escolar, después de la entrega de medallas y de reconocimientos que daba la escuela a los alumnos destacados. Unos se llenaban el pecho de medallas, ¿verdad? Y otros no, como yo. Ahora bien, si pudieras hacer tú un recuento de lo que pasó en el 2021, ¿cuántas medallas crees que merecerías? ¿Podrías decir que este año fue un éxito más? ¿Podrías decir que dentro de lo que está bajo tu control, dentro de tu plan de vida, este año que pasó, hiciste lo que te correspondía hacer? ¿Que pudiste agregar varios tabiques a la casa que estás construyendo en el cielo? ¿O podríamos decir que fue tan solo un año más que estás echando al montón de todos los años que has vivido? Los seres humanos vivimos en ciclos. Podríamos decir que el ciclo más largo lo compone nuestra vida, conformada con los años que nos toque vivir en esta tierra. Pero podríamos hablar de otros ciclos, ¿verdad? El ciclo de cuando fuimos estudiantes, el ciclo deportista, el ciclo de tu soltería, de casado, etcétera. Hay ciclos que se abren, hay ciclos que se cierran, y esto es parte de nuestra vida. Ahora, para algunos, salir de un año y entrar al otro no tiene ningún significado. Simplemente dicen: se termina un ciclo y comienza otro. Sin embargo, yo creo que terminar un año y comenzar otro, por lo menos es un buen pretexto para hacer un alto y reflexionar con respecto a lo que pasó en el año que terminó. Solo de esta forma, haciendo un sincero balance, podremos hacer los ajustes necesarios para alcanzar nuestros objetivos y metas que a lo mejor no alcanzamos a cumplir. O si no tienes estas metas y estos objetivos, es un buen momento para pensar en lo que quisiéramos hacer para el año que recién está comenzando. Solo así
con objetivos y metas claros, podremos establecer una estrategia adecuada y canalizar nuestro tiempo, esfuerzo y nuestras acciones para cumplir nuestros propósitos inconclusos o para cumplir nuestros propósitos nuevos. Es verdad, es verdad que no somos adivinos para saber lo que nos deparará este 2022. Tan incierto es el futuro como la vida misma. Nadie sabe lo que Dios tiene deparado para cada uno de nosotros durante los próximos meses y días. Sin embargo, como creyentes, sabemos en quién hemos creído y tenemos la certeza de que nuestro Dios estará a nuestro lado en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Esto es lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10. Este es un versículo de aliento, ¿verdad? Y es uno de estos versículos que deberíamos aprender de memoria. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Es Dios el que habla, ¿verdad? Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como les digo, estamos viviendo en tiempos de incertidumbre en todos los sentidos. En estos días no hay garantías de nada, absolutamente de nada. Y por lo mismo, pues ninguno de nosotros está exento de tener problemas. Y problemas del tipo que tú quieras mencionar, económicos, de salud, de cualquier tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, Dios nos dice que pues los problemas son parte de la vida. Esto es algo que nosotros pues no podemos evitar o eludir porque son parte de esta vida. Pero Dios promete estar a nuestro lado siempre, ya sea para orientar, para consolar o fortalecernos. Y esto es algo que debe alentarnos en medio de la tribulación. El hecho de contar con su presencia y con su ayuda debe ser un motivo de alegría para nosotros que, como les dije, no estamos exentos de pasar por problemas en este año que recién comienza. Hemos de entender que cuando Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, es porque ha comenzado un proceso de enseñanza y de transformación que es necesario que nosotros tengamos en nuestras vidas. Recuerdo en uno de esos paseos que hacíamos cuando mis hijos eran pequeños, no recuerdo dónde fue, pero era una especie como de feria o de exposición y nos tocó estar muy de cerca y ver cómo trabajaba un alfarero. El barro, de ser una masa redonda, pues comenzó a ser moldeado en sus manos expertas, ¿verdad? Lo estiraba, lo golpeaba, lo estrujaba,
le ponía agua, etcétera. Y al final de todo esto, terminó siendo una pieza muy hermosa. Todos los que estábamos alrededor, pues nos asombramos de la habilidad de esta persona. En realidad, nosotros somos ese barro en las manos de Dios. Y al final, Él hará de nosotros algo infinitamente mejor de lo que originalmente tomó en sus manos. Pero para que esto pueda ser posible, necesitamos pasar por sus manos expertas. Necesitamos ser moldeados, estrujados, golpeados, estirados, ¿verdad? Para que al final nosotros seamos mejores que cuando comenzó a tomarnos en sus manos. Es verdad, nadie puede negar que este proceso puede producir temor, angustia y dolor, pero también debemos saber que esto produce mucha enseñanza. Enseñanza acerca de nosotros mismos, de la vida y de Dios mismo. Ok, si partimos de la base que todos queremos alcanzar metas y objetivos este año que comienza, ¿verdad? Deberemos refrendar nuestro compromiso con Dios y ponernos en sus manos. Para esto debemos hacer algunas cosas y vamos a ver esta mañana cinco puntos breves que deberemos tomar en cuenta. Uno de ellos es tomar en cuenta a Dios, el otro es obedecer, estar dispuestos a pasar por un proceso, esforzarnos y vivir en nuestro tiempo. Tomar en cuenta a Dios. Bueno, todos indudablemente tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos, ¿no? Y como los publicistas saben esto, ¿verdad? Siempre nos están hablando de la casa de tus sueños, de la mujer de tus sueños, del hombre de tus sueños, del auto de tus sueños, etc. Y el mundo de los anhelos y de los deseos y de los sueños, ¿verdad? No es malo. Pero como creyentes debemos tener la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Antes de tomar una decisión en tu vida, debes tomar en cuenta a Dios. Porque cualquier decisión que tomes en donde no encaje Dios, entonces no viene de Dios. Dios debe ser compatible con tus planes y debe de participar en lo que haces. Si de alguna forma su presencia entorpece o reprueba lo que vas a hacer, entonces mejor no lo hagas. Dios debe ser uno de esos elementos importantes que conforman la ecuación de tu vida. Y si tú pretendes sacarlo, yo te aseguro que el resultado no va a ser bueno. Sí, yo sé que la filosofía del mundo es: sé libre y haz lo que quieras. Pero la libertad no es hacer lo que quieras, sino hacer lo correcto. Fíjate que Satanás, ¿verdad? Como hemos visto, nuestro gran enemigo, nuestro adversario, el gran mentiroso y el engañador que es. Satanás quiere que seas como ese toro que sale partiendo plaza, ¿verdad? Desbocado, retando y sin control. Pero como creyente,
debes pensar cuándo salir, a dónde salir y cómo salir. Necesitas escuchar la voz de Dios antes de arrancar, porque no se trata de moverse nada más por moverse, sino de moverse en el sentido y en el momento en que Dios te indique. Fíjate cómo dice este proverbio es Proverbios 19:2. Dice, el alma sin ciencia, ¿verdad?, no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces, un alma debe tener conocimiento, porque el alma que lo ignora no es buena. Y siempre apresurarnos en algo traerá por consecuencia un fracaso. Una pregunta que es importante hacernos es, ¿qué tanto estamos orando? ¿Qué tanto estás tú orando por esto, verdad? Le pides a Dios que te muestre su plan para ti, pides por su guía y dirección, estás orando por tu trabajo, si trabajas o si estudias, estás orando por tu esposo, por tu familia, estás orando por tus hijos. Si tú no oras por la guía de Dios, entonces no te extrañes de no saber qué hacer, o con quién andar, o a dónde ir. El apóstol Santiago dice que muchas veces no tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que necesita. Yo puedo intuir a lo mejor de alguna forma cuál es la necesidad de Norma Laura o de Anabel o de Carlos por lo que me platican, por lo que me comparten, ¿verdad? Pero de ninguna forma sé tanto como debes de saber tú acerca de tus necesidades personales. Así que tú debes saber qué orar y orar para que recibas lo que Dios tiene para ti. Y cuando tú oras, ¿verdad? Cuando tú oras por esto, Dios te empieza a guiar. Empieza a abrir una puerta, empieza a cerrar la otra, empieza a darte seguridad o intranquilidad, duda. Esto lo vamos a ver con más detalle la semana que entra. Pero cuando Dios te guía, tú sabrás que las cosas vienen de Dios, porque precisamente Él pondrá en ti seguridad y paz en lo que haces. Y cuando llegue la persona, el trabajo o la oportunidad a tu vida, sabrás que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya estuviste orando por eso y en ese momento tú estás recibiendo la respuesta a lo que pediste. El segundo punto es obedecer. Para que Dios te revele sus planes, primero debes de demostrarle que te interesa no solo conocer sus planes, sino también obedecerlos. Porque si tú no estás dispuesto a oír los planes de Dios y si no estás dispuesto a obedecerlos, entonces, ¿para qué te los va a revelar? Y fíjate que en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de la obediencia y de la rebelión. Dios calificaba a los judíos de ser un pueblo rebelde. Y tú ves constantemente ejemplos de rebeldía en la Biblia, ¿verdad? Y tú te pones a pensar y dices, ¿cómo es posible que este pueblo haya desobedecido después de haber visto este milagro, después de haber sido sacado de esta situación, después de haber pasado por lo que pasó y no lo comprendes? Pero ves
un pueblo rebelde. También, por supuesto, ves ejemplos de obediencia. Y la Biblia está llena de ejemplos de obediencia y de rebeldía. Uno de estos ejemplos de obediencia lo podemos ver a través de la vida de Josué, ¿verdad? En este libro nos cuenta que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la primera ciudad por conquistar era Jericó. Pero inmediatamente se desanimaron porque esta era una ciudad amurallada. O sea, estaba rodeada de un muro tremendamente grande. Y según los historiadores, ¿verdad? Era un muro doble. Entonces, imagínate, de pronto se encuentran contra esto y cayeron en desánimo. Pero inmediatamente, Dios los quiso poner a prueba. En esta primera conquista, Dios quiso ver qué tan obedientes eran y entonces les transmitió el plan y la estrategia a seguir. Les dijo que para conquistar esa ciudad tenían que dar una vuelta alrededor de la muralla, ¿no? Cada día durante 6 días. Entonces, en la mañana se levantaban, le daban una vuelta. Yo me imagino a las personas que los veían desde adentro, dando haber dicho, bueno, mientras sigan así, que bueno, no hay problema. Entonces, durante 6 días, lo único que hicieron fue darle una vuelta a Jericó. Y la instrucción siguiente por parte de Dios era que en el 7º día tendrían que dar 7 vueltas. 7 vueltas alrededor de la muralla. Y después hacer un alto. Y entonces en ese momento los 7 sacerdotes tenían que tocar las trompetas. Y después de que se tocaran las trompetas, todo el pueblo tendría que empezar a gritar. Y después de que pasó esto, nos cuenta Josué que pasó algo increíble. La muralla que guardaba esa ciudad cayó estrepitosamente. Y les digo que los arqueólogos modernos han examinado las ruinas de ese lugar y han determinado que esa gran muralla cayó de una sola vez y de dentro hacia afuera. Y tú te pones a pensar en esta historia y puedes decir, bueno, yo creo que ningún general militar en el mundo hubiera concebido este plan tan inusual, tan raro y tan descabellado para conquistar Jericó. Pero ese fue el plan de Dios, ¿no? Ese fue el plan de Dios, ¿por qué? Porque los planes de Dios son muy distintos a los nuestros. Y cuando Dios te presenta su plan, hay que estar dispuesto a obedecerlo por fe, ¿no? Y no tratar de meter a Dios en nuestra lógica, ¿verdad? Porque Él está más allá de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y hemos de entender que Dios bendice al que obedece y no al que lo cuestiona. Llevar el proceso. Bueno, si tú estás dispuesto a escuchar, si tú estás dispuesto a obedecer, el siguiente paso es, pues, seguir el proceso, las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque todo lleva un proceso. Dios enseña y trabaja por medio de procesos. En este ejemplo que les di de la conquista de Jericó, vemos estos pasos claramente. Hubo un conocimiento, la instrucción de Dios, hubo una obediencia, hubo una acción, y cuando todo esto estaba junto, entonces sí, todos se esforzaron para llevar
a cabo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que Dios quería, ya sabían qué era lo que tenía que hacer, y lo único que tuvieron que hacer fue llevar a cabo el proceso y, como veremos al final, hacerlo con esfuerzo. A veces este punto, este proceso, ¿verdad? A veces no nos gusta mucho el proceso. Sí nos gusta el resultado, queremos llegar a él lo más pronto posible, pero el proceso no nos gusta lo rápido, lo corto, lo fácil. Pero para todo hay un proceso por el que tienes que pasar para llegar al resultado, ¿verdad? Esta es la parte difícil, esta es la parte del trabajo, esta es la parte de lo que hay que hacer, de la aplicación, de todo este proceso de realización. ¿Por qué? Porque la realidad es que las cosas pues no se dan solas, ¿verdad? Y nadie te va a regalar nada. Dicen por ahí que Dios les da a las aves el alimento. Esto lo dice la Biblia. Pero el ave tiene que buscarlo. Entonces, Dios provee, pero nosotros tenemos que hacer lo posible para obtener lo que Dios ya ha puesto en nuestra meta. Esto es una realidad, ¿verdad? Esto es una realidad que debemos de pensar. Porque solo algunos pocos, ¿verdad? Algunos pocos que nacieron en cuna de oro, o que nacieron con una gran voz, o con un gran cerebro, o de papás ricos, ¿verdad? Quizás no tendrán que trabajar, pero tú sí. Yo recuerdo un anuncio de televisión, no sé qué se anunciaba, pero tenía una frase muy pegajosa y que se hizo clásica, ¿verdad? Que se volvió prácticamente parte del vocabulario de nuestra generación. Decía, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero por lo menos los viejos, ¿verdad? Sabemos que esto es así, que ya sabemos que si quieres conquistar algo que valga la pena, tienes que pasar por este periodo de esfuerzo, de proceso, de trabajo. Durante este proceso hay algo también muy importante que está involucrado, que sería hacer el esfuerzo. De nada sirve conocer, obedecer, llevar el proceso, si flojeamos en este punto, ¿verdad? Entonces hay que llevar a cabo todo esto con un gran esfuerzo. Finalmente, cuando Dios le encomendó este trabajo a Josué, le dijo una frase que está en Josué 1:6 y que realmente fue precisamente un aliento de parte de Dios hacia Josué para esforzarse. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pero entonces Josué tenía que tener la conciencia de que esto requeriría un esfuerzo, ¿verdad? Y si tú lees este libro, ¿verdad? Te darás cuenta que Josué logró lo que Moisés no pudo, que fue precisamente llevar a su pueblo a la tierra que Dios le había prometido. Y finalmente, al final, todo valió la pena. Todo valió la pena cuando se dieron cuenta que estaban entrando a la tierra que fluye leche y miel. Quien quiera alcanzar todo sin esfuerzo está fuera de la realidad, y más, como les comentaba, de la realidad actual,
la cual se está haciendo cada vez más demandante. Si quieres un trabajo fácil, donde no te estreses, donde no tengas presión, donde no tengas problema con nadie, y que además te paguen bien, pues te recomiendo que te cambies, pero de planeta, ¿verdad? Porque aquí las cosas en el planeta Tierra se rigen de otra manera. Y como les decía al principio, hay cosas, hay reglas de la vida que no podemos eludir, entre ellas los problemas y también, ¿verdad?, la cuestión de trabajar y de esforzarse en el trabajo. Y las reglas de esta vida, por ejemplo, le fueron leídas muy claramente a Adán. Después de que desobedeció a Dios, Dios le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que te mueras. Entonces, esta fue una sentencia que Dios le dio a esta caída, ¿no?, y a todos su descendencia, a nosotros, que para que nosotros viviéramos, tendríamos que estar en una dinámica de esfuerzo constante hasta que muriéramos. Hay muchos jóvenes que pasan mucho tiempo en la negación de esta realidad, ¿verdad? Y esto impide que arranquen. Pierden mucho tiempo buscando atajos y caminos cortos hasta que se les pasa el tiempo, o hasta que por alguna razón se casan, tienen un hijo y ya suspenden su preparación, o mueren sus padres. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar en la vida, ¿verdad? Y entonces estos jóvenes que estaban aletargados y viviendo en esta negación de no querer esforzarse, ¿verdad?, de pronto se topan de frente con la realidad y hasta entonces despiertan. Pero a veces sí es muy tarde. El tiempo de prepararse quizá ya pasó. El tiempo de buscar un buen trabajo ya pasó. Y para entonces, pues las posibilidades o las probabilidades de éxito, pues también bajan considerablemente. Entonces, si tú eres un joven que está comenzando su vida, ten en cuenta que debes de tomar estos pasos que te he dicho y entender que el esfuerzo y el trabajo no lo puedes eludir. El último punto que vamos a ver es el hecho de estar consciente del tiempo en el que estás viviendo. Dice Salomón, que es considerado en la Biblia como el hombre más sabio que ha existido en esta tierra. Dice Salomón en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo. Mira, vamos a leer lo que dice este sabio rey de Israel. Dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, todo tiene su tiempo. Y el secreto de la vida precisamente es vivir en el tiempo que te toca vivir. Si tú vives de acuerdo al tiempo que te corresponde vivir, yo te aseguro que vas a ser feliz. Muchos de nuestros males son el resultado de querer vivir cosas que no nos corresponde vivir aún. Y entonces todo resulta forzado. Vive lo que tienes que vivir en el tiempo correcto. Porque si eres soltero y quieres vivir como casado, o si eres casado pero quieres vivir como soltero, por dar un ejemplo, esto solo traerá frustración e infelicidad. Si eres un joven que estudia, disfrútalo. Si eres un recién casado, disfruta de tu mujer, disfruta de los hijos que quizás Dios te dé.
Si eres abuelo, disfruta a tus nietos. ¿Sí me explico? Tienes que vivir de acuerdo al tiempo que tienes que vivir. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Y dentro de entender vivir en el tiempo, también debemos entender que el tiempo es corto y no puedes perderlo ni viviendo en el pasado, ni viviendo en un futuro que quizás no te toque vivir. El tiempo es como el petróleo, ¿verdad? Es un bien no renovable. Cuando se acaba y ya no hay forma de recuperarlo. Por eso, cada uno debe saber de qué forma está invirtiendo su tiempo, porque al final de tu vida se te habrá acabado el tiempo y lo único que quedará será lo que hiciste con el tiempo que Dios te regaló. Los que hemos ya pasado por todo esto y podríamos decir que ya llegamos a viejos, sabemos que por razones naturales pues nos queda menos tiempo. Así que debemos aprender a administrar y a disfrutar lo mucho o lo poco que nos quede todavía por vivir. La Biblia nos habla de una oración hermosa que Moisés le hizo a Dios y que está registrada en el Salmo 90:12. Fíjate qué hermosas palabras de Moisés hacia Dios, donde dice precisamente, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esto recobra mucho más fuerza en las personas mayores a los que nos quedan pocos días, pero no está exento de ser considerado también por los jóvenes. El hecho de orar a Dios como lo hizo Moisés y decirle, Dios, enséñanos a contar nuestros días, de tal forma que estos días, muchos o pocos que nos queden por vivir, sean vividos en sabiduría. Los años de la vida son como una bolsa de chocolates, ¿verdad? Que se ve distinta cuando eres joven y cuando eres viejo. El joven se come muy rápido los chocolates porque supone que le quedan muchos años más. Pero el viejo, como ve que ya se están acabando, los come más despacio, los aprecia más y aprovecha el tiempo que le queda por vivir. Finalmente, en la ecuación de tu vida, sería muy grave si eliminas a Dios. Por tu bien, debes aprender a obedecer lo que has aprendido de Dios y someterte a Él. Y ya cuando conozcas su voluntad, esfuérzate para llegar a la meta y no pretendas vivir lo que aún no te toca vivir, porque como dijimos, todo tiene su tiempo. Es importante saber que cada decisión que tomes o dejes de tomar este año tendrá un efecto, ya sea en ti o en las personas que te rodean. Si no estudiaste, si no perdonaste, si no luchaste, si no obedeciste, etc., tarde o temprano repercutirá en ti y en los que te rodean. Por el contrario, una buena decisión siempre traerá bendición para los tuyos y para las generaciones que vienen detrás. Entonces, recuerda estos 5 consejos para este año que comienza, ¿verdad?
Yo te deseo lo mejor en todos los sentidos y, como les he dicho siempre, pues cuentan con mis oraciones y con mis consejos. ¿Ok? Que Dios te bendiga, Maranata y feliz año.